Señoras y señores, estamos en vivo, estamos en Tardes de Primera, como anunciamos, estamos junto al doctor José Barbassini. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, por la invitación. Suena el aplauso, gracias por venir. Mucha expectativa con el tema, más en un día como hoy, con el anuncio del gobierno que ha sido, bueno, financiar la investigación y demás. Hablemos de cannabis, señora. Usted que está en su casa, usted que está también en radio, escuchándonos en Anielo, en la M550, en FM 90.7. Temas para hablar, ¿verdad? Tema amplio, que está ahora muy en boga, por suerte sacándosele mucho la parte esta del prejuicio que hay en torno al cannabis. Totalmente. Y bueno, yo creo que parte de sacarle el prejuicio a lo que es el cannabis es la información. Y Exacto. creo que es también responsabilidad nuestra, los que estamos dentro de la salud, y en este ámbito en particular, lo que es el cannabis medicinal, justamente transmitir información a las personas para que de esa manera las personas puedan separar lo que es el cannabis medicinal de todas las otras cosas que se le fueron poniendo a lo largo de la historia al cannabis, ¿no? Claro, por supuesto. Desde Cannabis Medicinal Río Negro y todas las investigaciones que se están realizando, seguramente mucha gente se pregunta todavía, ¿no? Mucha gente mayor, quizás, sobre todo, o lo ha descubierto después. ¿Qué es el cannabis? ¿Qué enfermedades trata? ¿No? Es como todas esas grandes preguntas que necesitamos hacértelas. Sí, no, por supuesto. Acá estoy para evacuar todas las dudas que tengan, las consultas. Para mí es un placer. Es un tema que me gusta mucho. Yo, como bien dijiste recién, yo estoy en una ONG en Cipolletti que se llama Cannabis Medicinal Río Negro. Es una ONG que nuclea a un equipo interdisciplinario compuesto por muchísimos médicos, más de 20 médicos. Hay, bueno, áreas relacionadas a lo que es comunicación, van a haber nuevas incorporaciones de otras especialidades también. Así que, bueno, siempre eso, ¿viste? Apoyando a todas aquellas personas que encuentran en el cannabis un alivio para tratar alguna enfermedad, alguna dolencia de personal o de algún familiar también, claro. ¿Viste? Ahí dentro de la ONG nosotros, los profesionales, no solamente dictamos charlas para formación de otros profesionales, para que ellos sepan también, porque lo que sucede es que, digamos, muchos pacientes empiezan a preguntar, y doctor, ¿y el cannabis? ¿Y qué pasa si consumo cannabis? Y muchos colegas no llegan al acceso de la información, entonces parte de lo que hacemos dentro de la ONG es formar a través de distintos cursos y demás a otros profesionales de la salud, de acá tanto de la zona como de otros lugares, como a el público en general, a la sociedad, a través de charlas informativas. Fuimos invitados en la ONG a la última Expo Cannabis que se realizó en Buenos Aires, en la rural. Fue importantísimo en todo lo que es Latinoamérica. Ahí nos invitaron a la ONG y bueno, y a mí personalmente también para dictar charlas abiertas a la comunidad y más que nada esto, ¿viste? Las preguntas más frecuentes que tiene la gente: ¿qué es el cannabis? ¿Para qué sirve el cannabis? ¿Cómo se consume el cannabis? ¿Viste? A ver, partiendo de la base, el cannabis es una planta que existe vinculándose con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas sociedades antiguas, digamos, usaban el cannabis con fines medicinales y también como alimento y demás. Pero bueno, después por una etapa de prohibicionismo que no fue hace mucho, cannabis, mala palabra, y bueno, y de repente, digamos, cualquier uso de la planta ya estaba mal visto. Claro. Pero eso no quita, digamos, que el cannabis tiene un montón de sustancias que son biológicamente activas y que actúan en nuestro organismo produciendo, digamos, efecto de algún modo, por eso son biológicamente activas. Y parte de la familia de estas sustancias son los cannabinoides, ¿sí? THC, CBD, que son, ¿viste? Aquellas moléculas que siempre uno escucha cuando habla de cannabis, ¿viste? El THC, la revista THC, claro, ¿viste? Siempre bueno, esas moléculas son las que nosotros como médicos echamos manos para tratar distintas dolencias. Yo dentro de mi paciente, del grupo de mis pacientes, lo que más trato es digamos, afecciones relacionadas a dolor crónico, pacientes oncológicos que están en tratamiento con quimioterapia, que tienen, digamos, dolores o náuseas o vómitos o malestar general, ¿viste? Porque en definitiva el cannabis no es que actúa sobre un área en particular, actúa sobre un montón de áreas
no solamente de nuestro sistema nervioso central, sino también de nuestro cuerpo, y en definitiva lo que logra el paciente una vez que inicia una terapia con cannabis es no solamente aliviar la dolencia principal, sino también mejorar lo que es la calidad de vida en general, claro. ¿viste? ¿Qué es eso lo que y necesito consultarlo, ¿verdad? De esta manera también. ¿Cómo es que en los primeros casos me acuerdo que era desesperante, ¿no? La madre tratando de conseguir ese aceite para poder, porque era lo único que calmaba a su hijo en ese momento, y las negaciones eternas por todos lados, ¿no? Y cómo la sociedad también decía, no, pero entonces, y tenían que hacerlo de la manera ilegal para poder tener, o sea, qué increíble cómo se fue avanzando eso también. Y quizás especificar más cuáles son las enfermedades crónicas, por ejemplo, cuáles, qué son las afecciones. Mirá, en realidad, uno teniendo en cuenta cuál es o dónde es que hace efecto el cannabis, más o menos vas a poder deducir cuáles son las afecciones que se pueden tratar. Claro. El cannabis actúa directamente, esta familia de moléculas que están en la planta de cannabis, los cannabinoides, actúan en áreas muy específicas de nuestro cerebro. En áreas relacionadas al dolor, modulando áreas que se encargan de procesar digamos, toda la información dolorosa en nuestro cuerpo. Entonces, si el cannabis modula áreas de nuestro sistema nervioso central relacionadas al dolor, lo vamos a poder usar para tratar afecciones que producen dolor, por ejemplo. Claro. También actúa en áreas específicas de nuestro cerebro que modulan el vómito, entonces podemos usarlo para afecciones que producen vómitos, por ejemplo, en tratamientos con quimioterapia. Viste que los pacientes sí, y tienen muy buen resultado, o fibromialgias, que son pacientes que tienen dolor generalizado de todo el cuerpo, también se ven muy beneficiados. Problemas de alimentación, porque justamente el cannabis actúa en áreas específicas de nuestro cerebro que modulan nuestras conductas alimentarias. Y también en el estado de ánimo en general, porque justamente el cannabis tiene receptores en nuestro cerebro donde están todas las emociones, ¿viste? Que se procesan. Entonces, al actuar ahí, de alguna forma también modulan O sea que trabaja en una afección, quizás como un dolor, como también un estado de ánimo, un cambio de sueño, de todo. O sea, exactamente, trastorno de sueños también, se utilizan mucho. Para una persona que tiene que ser una afección de ese tipo, quizás, bueno, un hijo en este caso, muchos niños y demás, yo creo que le cambia la vida. Y claro, ¿no? Encontrarlo de esta manera. Por muchas razones, principalmente porque cuando una persona está enferma, no solamente está enferma el paciente, sino que eso se hace expansivo a todo el grupo familiar que lo rodea. Y vos, es simple pensar que de repente si te encontrás con un familiar que tiene una dolencia, no solamente va a estar el familiar afectado, o sea, eso se expande un poco más a todas las personas que lo rodean. Y que el paciente encuentre una mejoría en una, digamos, en una sustancia que es natural, que no le va a producir mayores riesgos, que no tienen efectos adversos, efectos colaterales, y que le va a traer un beneficio, eso no solamente va a encontrar una mejoría del paciente, sino también el resto de la familia. Por supuesto. Yo me acuerdo de un caso emblemático, que fue, si no me equivoco, que era un chiquito que tenía convulsiones imparables. Es que esas fueron las primeras razones que se utilizaba el cannabis. Exacto. Y toda la familia, la madre, los padres, los hermanos, todos, como decías vos, tal cual, afectados por esa situación, hasta que empiezan a encontrar la solución en esto. Y no lo podían terminar de explicar y no lo terminaban de habilitar todo. ¿Cómo fue ese cambio, no? Y bueno, gracias a todas las organizaciones que, digamos, que se nuclearon y empezaron a empujar y, digamos, de alguna forma visibilizar algo que estaba sucediendo y que no se podía ocultar, tanto por la evidencia científica como por la objetividad de encontrar que una persona mejoraba con el consumo de cannabis. Y eso hizo una presión en el gobierno que dijo, a ver, ya hay ciertas cuestiones que no se pueden ocultar, que no se pueden prohibir, y de alguna manera se tuvo que abrir el abanico. Entonces, en un principio el cannabis estaba negado para cualquier uso. Después hicieron la excepción, bueno, cannabis para epilepsia refractaria. Ese fue como la primer puertita que se abrió. Y bueno, y después ya al haber tanta evidencia científica respecto a que el cannabis mejora un montón de enfermedades, y bueno, ahí se tuvo que ampliar también el abanico, ¿sí? Por supuesto. Y hoy por hoy, bueno, gracias a las organizaciones, ONGs y demás,
bueno, se logró que el Estado, digamos, garantice, ¿sí?, que las personas puedan consumir cannabis de forma medicinal, ¿sí?, de forma medicinal, digamos, contemplado por una ley, ¿sí? Exacto, que es una, bueno, justamente que hablábamos de la ley también, y de repente también hay posibilidades de que la persona que lo necesite, ¿no?, consultando, por supuesto, con profesionales de este tipo, puedan tenerlo de la manera legal, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué manera se realiza eso? En realidad, la única condición que tiene que haber para que una persona pueda consumir cannabis es tener una patología, y esa patología tiene que estar diagnosticada o, digamos, o respaldada por un informe médico, ¿sí? Ya con eso alcanza para que una persona se inscriba en un registro nacional que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que se llama ReproCan. La persona se puede inscribir en el ReproCan con el respaldo de un médico, y de esa manera puede cultivar en su domicilio de forma legal hasta 9 plantas en floración, y puede transportar también derivados de cannabis, ya sea flores o aceite, y bueno, y por supuesto, lógicamente, consumirlo, ¿no? Con fines medicinales. Esto lo tengo que recalcar, porque no es que, digamos, según la ley se puede para todo el mundo, sino solamente para personas que tienen alguna afección de salud. Y esa persona, tenemos igual un numerito ahí también con Instagram por cualquier consulta que se pueda realizar, con la ONG y demás, con el cannabis medicinal, o sea que de repente también debe portar seguramente alguna autorización escrita, ¿verdad? Exactamente, en realidad lo primero que se hace, el registro es virtual, digamos, hay que llenar unos formularios, inscribirse en la plataforma esta del ReproCan, y una vez que se cargan todos los datos, toda la información se envía al ReproCan, el ReproCan, después de analizar toda la información, devuelve, digamos, al paciente la aprobación, que es a través de un certificado, el cual imprime y lo tiene junto a su cultivo, en el caso de que tenga un autocultivo, o en el caso de que vaya a transportar aceite, por ejemplo, lo puede hacer, qué sé yo, en un avión. Te puedas subir a un avión o con flores o con aceite, que antes era impensado, sobre todo por los controles que existían en un aeropuerto. Por supuesto. Pero bueno, ahora con esta habilitación se puede. ¿Cómo se pelea de alguna manera? Lo digo como quizás la persona que está en su casa diciendo con este prejuicio, quizás, sin entender, porque no tiene un caso cercano con esto. Decía, pero esto sigue siendo ilegal, esto es un consumo. O sea, ¿de qué manera? Con la información, tratando de buscar más capacitación con respecto a esto. Yo creo que la clave, UX, es esta. Es esto que vos estás haciendo, que es invitar a personas que sepan del tema, que puedan transmitir información y que esa información llegue a la gente. Porque en tanto y en cuanto las personas no sepan cuáles son los usos medicinales que se le puede dar el cannabis, va a estar siempre en ese marco, ¿viste? En esa cosa gris, que no se sabe si es bueno, si es malo. Pero lamentablemente sufrimos muchísimas décadas de prohibición, que es medio difícil también romper con eso, porque deja una estructura en la cabeza, en el imaginario de toda la sociedad. Entonces es difícil de repente. A mí me toca, en mi práctica médica del día a día, a veces estar con otros colegas que están totalmente en desacuerdo por anda a saber qué razón. Por supuesto. Pero bueno, y así es, pero estamos en una etapa de cambio. Yo creo que vamos por buen camino, siempre y cuando existan digamos, estas posibilidades, ¿no? de poder expresar, de poder contar, de poder informar a todas las personas qué es lo que se encuentra atrás de una planta de cannabis, ¿sí? Exactamente. De hecho, justamente mencionaba una noticia hoy que la vamos a ver en página 12, no te la pasé, diré, no importa. En el Estado es el que tiene que llevar todo esto adelante. El programa va a financiar 250 millones a proyectos que buscan fortalecer e impulsar las integraciones de conocimiento y el desarrollo tecnológico vinculado al cannabis con respecto a esto, con una ley, la 27.350. Esto fue hace 2 horas se publicó esto. Así que, bueno, es actualidad plena. Esa es la tendencia. La tendencia es que cada vez se están ampliando un poco más digamos, todo esto, ¿no? Es como que de a poquito vamos avanzando. Pero bueno, esto tampoco se hace solo, hay un esfuerzo de un montón de personas, de un montón de familias, digamos, de grupos, de organizaciones, ONGs, que estamos empujando desde hace mucho tiempo. Y bueno, y ahora se están empezando a ver, digamos, a ver estos resultados que de repente el gobierno va a entregar 250 millones como para que la gente que necesita cannabis con fines medicinales pueda acceder a ellos. Y la gente se acerca de alguna manera, todavía con
no pudor seguramente, o tratando de ver, consultar de alguna manera hasta que encuentran. Muchas consultas, sí, siempre. Hay muchas dudas atrás del tema. Pero bueno, es importante de repente encontrar un profesional que tenga ganas también de contar y explicar a los pacientes y tomarse su tiempito, ¿no? Y hacer un seguimiento también del tratamiento, de la terapéutica. Porque, a ver, tratar con una planta no es lo mismo que tratar con un fármaco. Perfecto. Una planta tiene un montón de grupos familiares de sustancias, ya te dije, los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, que son distintas sustancias que están dentro de la planta y producen un efecto en las personas. Y a veces es medio difícil, ¿viste? Estandarizar una dosificación. Correcto. Entonces, llegar a veces a encontrar el tratamiento indicado para una persona puede ser un recorrido medio largo, hasta encontrar con el aceite indicado, la concentración indicada. Pero bueno, eso siempre y cuando se le pueda explicar al paciente de entrada, ya como quien dice, abre el paraguas y... Claro, por las dudas consultar. Tenemos para la gente que está en radio, nosotros ya publicamos en nuestro Graph también el número de teléfono para consultas. Acá hay un número, es 2996 73 55 24. Exactamente. ¿No? 2996 73 55 24, si no, en Instagram. Ese es el número de mi consultorio y si no, en la ONG Cannabis Medicinal Río Negro, bueno, ahí estoy yo, pero ya... Como Came Río Negro, es Came... Came Río Negro, @ Río Negro es el Instagram, pero la asociación se llama Cannabis Medicinal Río Negro y queda en Cipolletti. Y ahí, bueno, no solamente estoy yo como médico, sino que hay un equipo amplio de distintos especialistas, neurólogos, traumatólogos, odontólogos, pediatras. Para toda la información que haga falta con respecto a esto, que es un tema que me parece que hay que seguir avanzando. Yo creo que, Doc, que vamos a traerte una o varias veces más. Yo encantado. Quedan muchas consultas, me parece, y también quizás, ¿por qué no encontrar el contrapunto, ¿no?, de estas personas para ver, bueno, y también informar, ¿no?, que se pueda generar el espacio para que la gente lo pueda conocer, le pierda el miedo o a este tipo de información, entender hasta dónde alcanza todo esto. Exactamente, porque, a ver, como todos los tratamientos, no es ilimitado, digamos, la acción o los efectos, digamos, tiene sus limitaciones como cualquier tratamiento y bueno, también parte de la terapéutica consiste en entender eso también, que no es una cosa mágica. Correcto. Digamos, que tiene, digamos, usos muy específicos y bueno, nada, pero bueno, hay que ir con un profesional que sepa también para que también delimite un poco, ¿no?, la cancha. Y que hay como un desarrollo científico, ¿verdad? Con aporte inclusive ahora del gobierno nacional también para que se pueda seguir avanzando, ¿no? Sí, definitivamente. Y profesionales con respecto a este tema. Así que bueno, me encantó. Es como, bueno, yo me estoy desasnando también del tema, como vos seguramente en tu casa, así que me parece clave que venga un profesional y nos pueda contar. Bueno, Wex, muchísimas gracias por tu información. Bueno, ahí ya están abiertos los canales. Si alguno de tu audiencia quiere ponerse en contacto con nosotros o conmigo, con la ONG de la cual yo participo, ahí estamos esperándolos, ¿sí? Porque somos una comunidad muy grande y muy cálida, así que estamos ahí esperando a cualquier persona que quiera unirse. Sobre todo para alguna persona que esté pasando por un mal momento, algún hijo, un familiar que no tenga una afección, que no la pueda, viste, qué sé yo, bueno, y que anda buscando por ahí consultas y soluciones mágicas, justamente, quizás pueda optar por otra solución, ¿verdad? Así que, natural. Más natural de alguna manera y que está, bueno, ya legalizada de alguna manera. Legalizada. Sí. Pronto más, entonces, ¿sí? Por supuesto. Por favor. Para cuando quiera. Por favor, muchas gracias. Aplauso enorme para el doctor José Barbacini, que nos ha atendido el día de hoy con esta información tremenda sobre cannabis. Hablemos de cannabis, ¿sí? Hablemos de cannabis. Hablemos de cannabis. Nosotros nos encontramos